Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, voy a ahorrarme las críticas que ya se han hecho a esta ley de presupuesto, que como todos sabemos tiene que ver con una metodología que se repite año a año, que tiene que ver con la subestimación de ingresos y gastos. Eso explica que en el presupuesto 2015, votado el año pasado, se hayan subestimado gastos por aproximadamente el 25%, que fueron autorizados y ejecutados por el Poder Ejecutivo sin la autorización del Parlamento argentino. Es cierto que el envío del presupuesto debe hacerse tal cual lo prescribe la Ley de Administración Financiera, en los tiempos correspondientes. No es cierto que tengamos que tener un tratamiento urgente y exprés para este presupuesto, lo cual seguramente va a obligar al próximo presidente, al próximo gobierno y también a la nueva composición del próximo Parlamento a volver a tratar una enmienda o una corrección a esta ley que se ajuste a los lineamientos generales de gobierno de la próxima administración. También sabemos que los supuestos macroeconómicos del presupuesto son inverosímiles y, a la luz de algunas cifras que así se plantean, inconsistentes. La inflación del año 2015, según el presupuesto oficial, se estima en 13,2%, cuando sabemos que la inflación real no va a bajar del 25%, y la inflación de 2016 alrededor del 10%. Sin embargo, los recursos este año vienen creciendo a una velocidad superior y cercana al 40%, lo cual explica que la inflación oficial es ciertamente inverosímil e irreal, tal cual está planteada en el presupuesto. Pero me quiero detener más allá de estas críticas que son habituales, a las cuales estamos acostumbrados, en cuál es el punto de partida que nos deja para la próxima administración, que en rigor de verdad es la única realidad. La única realidad, porque el presupuesto, como sabemos, es una serie de presunciones y de visiones respecto a lo que viene. El punto de partida y de lo que tendremos que hacer cargo en este gobierno también está subestimado en su gravedad en la ley de presupuesto. El presupuesto 2015 blanqueó, según el propio Poder Ejecutivo Nacional, un déficit de 138.000 millones de pesos. Es equivalente a más de 3 puntos del Producto Bruto. Pero este déficit fiscal, si uno excluye las transferencias de utilidades del Banco Central, que no son otra cosa, señora Presidenta, que una utilidad contable que se traduce en un cheque que el Banco Central emite al Tesoro y que luego termina siendo canjeado por billetes de alguna forma en la imprenta de la Casa de la Moneda, es decir, emisión espuria de dinero. Si uno quita esos 100.000 millones de pesos que prevé el presupuesto de transferencia de utilidades del Banco Central, el déficit real previsto en el presupuesto, es decir, la verdadera necesidad de financiamiento del déficit fiscal es de 245.000 millones de pesos. Es un 4,6% del PBI. Claro, ese número, que ya de por sí es un número importante, porque a ese 4,6% de déficit fiscal hay que agregarle el financiamiento que se requiere para pagar las amortizaciones de deuda, tiene un supuesto muy generoso en materia de gastos, que es que presume que este año el gasto público primario crecerá al 28%, cuando en lo que lleva del año el gasto viene creciendo al 39%. Quiere decir que, salvo que esperemos un súbito freno de la expansión del gasto público, un congelamiento de los egresos de aquí a fin de año,
el gasto público seguramente terminará creciendo en línea con lo que lo ha hecho a lo largo de este año. Es decir, más cerca del 40% que del 28% que prevé el presupuesto. En ese escenario, el déficit fiscal a fin de año, me animo a arriesgar, va a estar por encima de los 300.000 millones de pesos, excluyendo las utilidades del Banco Central. Es decir, 6 puntos del PBI, lo que equivalen a unos 34.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Es decir, un monto que supera ampliamente el stock actual de las reservas del Banco Central. A eso, por supuesto, habrá que sumar las necesidades de financiamiento. Este es el punto de partida. Esta es la realidad fiscal de la Argentina. Esta es la herencia que tendremos que hacernos cargos el próximo año todos los argentinos. Y estos 6 puntos de déficit fiscal, que no se recuerda un nivel de déficit similar desde la década del 80, donde Argentina tenía grandes problemas de inflación, cuando también como ahora se utilizaba el Banco Central como la quinta rueda del carro para financiar el Tesoro, me lleva a otra reflexión sobre un tema que mucho se ha hablado aquí, que es el mito del desendeudamiento. Desendeudarse no es cambiar de acreedor. Desendeudarse no es pagarle a los acreedores externos y endeudarnos con los jubilados o con el Banco Central. Alguien debe financiar 6 puntos de déficit fiscal. No existe violar, no se puede violar la ley de gravedad. 6 puntos de déficit fiscal deben ser financiados de una u otra forma emitiendo deuda. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que explica en los últimos... Vaya concluyendo, por favor. En los últimos meses, la multiplicidad de bonos emitidos, con la gravedad de que Argentina emite al 9% en dólares cuando Latinoamérica, Perú emite al 4%, Bolivia al 6%, etc. Creo sí que este presupuesto plantea otra señal preocupante, que es que Argentina no ahorró en épocas de vacas gordas, no ahorró cuando los precios internacionales eran los mejores de la historia. Gracias, diputado. Y nos encontramos con una situación ahora de debilidad que deberemos afrontar el próximo año. Gracias, Este diputado. es el Estado de la Nación, de esto nos tendremos que hacer cargo el próximo año. Gracias, diputado. Tiene la